Bueno, damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este tiempo de oración, de meditación, de alabanza en la presencia del Señor, los que están a través de la emisora de Radio Renacer España, en la plataforma de Mixelar, y los que están escuchando este audio a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos, les animamos a disponer sus corazones para recibir la palabra del Señor, para meditar en la grandeza de los mandamientos, de las promesas, de los estatutos que el Señor nos ha entregado. Estamos estudiando en este tiempo el libro de los Salmos y estamos en esta parte entre el Salmo 120 y el Salmo 134, que son los salmos de ascensión, los cánticos graduales. Estos salmos que entonaban los israelitas cuando subían a adorar en Jerusalén en las fiestas, las altas fiestas, las más importantes, que por mandato divino estaban obligados a subir a Jerusalén a conmemorar la fiesta de Pesach, que es la Pascua, la fiesta de Shavuot, que es lo que nosotros conocemos como Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Y cuando fue construido el templo, se construyó una escalinata para subir al templo, y justo esa escalinata estaba conformada por 15 escalones. Y al llegar al templo en estos tiempos de peregrinación, pues se entonaban un salmo por escalón. Estos salmos del 120 al 134 nos entregan unas herramientas poderosísimas para que nosotros podamos elevarnos a un nuevo nivel de comunión con el Señor, a otros niveles de fe, a otros niveles de santidad y de obediencia. El Salmo 120 nos enseñó la importancia de cuidar lo que hablamos, de cuidar nuestras palabras. El Salmo 121 nos enseñó la importancia de poner nuestra confianza en el Eterno, no en las cosas que tenemos en esta tierra. El Salmo 122 nos enseñó lo grandioso que es orar por la paz de Jerusalén y anhelar en nuestros corazones la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, aquella que nos ha sido prometida en aquel tiempo en que sean consumadas todas las cosas. El Salmo 123 nos enseñó a dejar la soberbia, la rebelión y aprender a agachar nuestra cabeza delante del Señor y reconocer que lejos de Dios nada podemos hacer. El Salmo 124 nos trajo la conciencia de la depravación total del ser humano y que solo por la obra redentora del Mesías, de Yeshua, solo porque el Señor ha tenido de nosotros misericordia, nos ha acercado a Él. Cuánta necesidad tenemos del Señor en nuestras vidas. El Salmo 125 nos enseñó la permanencia en el Señor, el no torcer nuestros caminos ni a derecha ni a izquierda, sino caminar en rectitud. El Salmo 126 nos enseñó la restauración de los sueños, cómo usted y yo debemos soñar los sueños de Dios y recibir y vivir en la visión del cielo lo que Dios tiene para nosotros. A través del Salmo 127 aprendimos que debemos llevar nuestras vidas no a nuestra manera, no es a mi manera, es como Dios lo diga y como Dios lo establezca. El Salmo 128 nos enseñó el tener temor de Dios en nuestros corazones. El Salmo 129 nos llamó a entregar nuestra juventud al Señor y servir a Dios desde nuestros primeros años de vida. El Salmo 130 nos enseñó sobre la esperanza, esa esperanza bienaventurada que nosotros ponemos en el Señor. El Salmo 131 nos enseñó que usted y yo debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, como niños
para creerle al Padre, como niños para no dudar, para que nuestra fe no se desvanezca, que debemos ser como niños para que nuestra comunión con el Padre sea más estrecha y más profunda. Y hoy vamos a meditar el Salmo 132. El Salmo 132 nos habla de la importancia de permanecer en el tabernáculo de David. Tenemos unos temas específicos sobre el tabernáculo de David en nuestro canal de YouTube. Yo le invito a que entre al canal de YouTube y busque ese tema, el tabernáculo de David, restaurando el tabernáculo de David, para que usted pueda entender la profundidad de lo que esto significa. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 132, cántico gradual. Acuérdate, oh Eterno, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Eterno y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Eterno, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Eterno, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró el Eterno a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque el Eterno ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Aquí nos encontramos una oración del rey David delante de la presencia del Señor, cuando comienza diciéndole: acuérdate, oh Eterno, de David y de toda su aflicción. Recordemos que David fue el gran rey de Israel, así es conocido, el gran rey de Israel. Un rey que tuvo mucho poder, un rey que fue un gran guerrero, que tuvo muchas conquistas, un rey que logró unificar la nación de Israel, que pudo establecer esa unidad entre Israel y entre Judá, y porque las tribus estaban cada una en su lugar, cada una en su territorio, y habían pasado mucho tiempo desde que habían conquistado la tierra prometida, y las tribus andaban más bien cada una a lo suyo, y a través del reinado del rey David se logró unificar una vez más la nación de Israel. Fue un rey muy bendecido por Dios, tuvo mucho dinero. David fue un rey muy prosperado, pero lo más hermoso que tenía David es que David, dice la Biblia, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando David llegó a su edad mayor, y dice la Biblia que él vivía en una casa hermosa que construyó, una casa de cedro, y estaba allá en sus meditaciones, y se puso y cayó en cuenta de que él vivía en una casa muy hermosa, pero el arca del pacto de Dios estaba habitando en una tienda. Esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17.
Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces aquí nos encontramos un episodio espectacular en la vida del rey David. David amaba al Señor y David amaba la presencia de Dios. Recordemos que cuando él trajo el arca de Dios a Jerusalén, hizo una fiesta completa. Y dice la Biblia que aún se le rompieron sus vestidos, de cómo danzaba. Y ahí que viene la canción de Remolineando, que la hemos cantado tantas veces. Y no le importaba que aún su mujer Mical lo menospreciara en su corazón, porque las palabras de David fueron: me haré más vil las veces que sea necesario, con tal de yo adorar y bendecir el nombre de mi Dios. Era un hombre que amaba al Señor. Y trajo el arca y le hizo una carpa. Eso es lo que se conoce como el tabernáculo de David. Y la tenía al lado de su casa. Y David entraba y buscaba a Dios. Y David cuidaba ese lugar. Pero luego cayó en cuenta que él vivía en una casa hermosa, en una casa de cedro. Yo me imagino la casa que tenía David. Y el arca de la presencia de Dios estaba ahí, en medio de una tiendita. Una tienda, una carpa ahí al lado. Y él le dice al profeta Natán: ¿cómo puedo yo habitar en medio de toda esta holgura y la casa de Dios y la presencia de Dios ahí? Y miremos que lo primero que le dice el profeta es: haga lo que le venga al corazón, que Dios está con usted. O sea, ¿cómo sabía el profeta que la presencia de Dios estaba con David? Sin embargo, Dios le habla al profeta y le manda un mensaje muy poderoso a David. Dios conoció el corazón de David. Dice: yo no le he pedido que me haga una casa. Nunca le he pedido a nadie que me construya una casa. Yo no necesito una casa, dijo el Señor. Pero veo el corazón de David, que quiere darlo todo para construirme una casa, que quiere darlo todo para mí. Y por tener ese corazón, soy yo el que le va a construir una casa. Pero Dios no estaba hablando de una casa física, porque ya David tenía muchas casas. Dios estaba hablando de su descendencia. Dios dio una promesa, y era que en el trono de Israel siempre se sentaría un hijo de David, un descendiente de David. Aquí en este pasaje de 1 Crónicas 17
específicamente no está hablando ni de Salomón ni de los que vinieron después, porque la promesa de Dios fue mucho más allá. Fue mucho más allá. Aquí está hablando del Mesías, de Yeshua, de aquel que habría de venir siglos después, por el linaje de David, para ser rey eternamente y para siempre. David decidió empobrecerse a sí mismo. Lo estudiamos en una de las partes del Salmo 119. Cómo David decidió empobrecerse a sí mismo para ahorrar todo lo que fuese suficiente para construir el templo donde habitaría la presencia de Dios. Y aquí encontramos estas palabras en el Salmo 132. Acuérdate, oh Eterno, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Y miremos cómo fue ese voto, ese pacto que David hizo con el Señor. Mire lo que le dijo, versículo 3. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Mire cuánto amaba David la presencia del Señor. Le dijo, mira, Señor, hasta que yo no encuentre el lugar para construir esa casa, yo no voy a descansar. No voy a volver a disfrutar de todas estas riquezas que usted me ha dado. Yo no me voy a volver a sentar en estas sillas tan costosas. Yo no me voy a volver a deleitar en toda esta riqueza hasta que yo no encuentre el lugar donde su presencia va a estar. Y eso nos hace recordar una profecía del profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 3, que la hemos estudiado muchas veces en las prédicas, en algunos devocionales. Ya casito venimos a estudiar los profetas, pero dicen en Ageo capítulo 1 a partir del versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y aquí es donde usted y yo debemos recibir esta palabra. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué lugar ocupa el Señor en su vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestro corazón? ¿Qué tan importante para nosotros es la presencia de Dios? ¿Le estamos dando el primer lugar a Dios en todo en nuestra vida? ¿Lo tenemos de segundo, de tercero, de quinto, de décimo por si algo sobra para el Señor? Aquí nos encontramos a un hombre, a un rey poderoso, rico, que decidió empobrecerse a sí mismo y dar toda su riqueza para construir una casa para el Señor. Y aquí encontramos un reclamo de Dios a través del profeta Ageo. Cada uno busca su casa, cada uno busca lo suyo, cada uno se esfuerza y trabaja por comprarse un piso, por comprarse un chalet, por tener ahorros, por comprarse un buen coche, por cambiar los muebles de la casa cada 2 años, por tener el último iPhone
que lo anuncian que lo están construyendo y muchos pagan por adelantado antes que les llegue el último teléfono, por pagar todas las plataformas para ver todas las películas y todas las series. ¿En qué lugar está el Señor en nuestras vidas? Nada nos llena, nada nos sacia. Ninguna de estas cosas nos suple. Porque la Biblia es muy clara cuando nos enseña en el Evangelio: apartados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Nada puede saciar nuestras vidas sino la presencia del Señor. Y podemos caer en el pecado de la avaricia y estar guardando y guardando cosas y no descansamos. 7 días tiene la semana y 7 días estamos pegados del trabajo. No hay un día para reposar, no hay un día para descansar. ¿Cuándo se está sentando usted a estar con el Señor? ¿Cómo están sus tiempos con Dios? Podemos hoy decirle al Señor: Señor, acuérdate de este compromiso que yo hice contigo. ¿Qué le vamos a preguntar nosotros al Señor? ¿Qué resolución vamos a tomar en nuestro corazón respecto del Señor y su presencia en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar con Él? A orar los unos por los otros, a leer la palabra del Señor, a meditar en sus enseñanzas. Recibimos muy poco y andamos muy escasos, porque es muy poco y muy escaso el nivel de intimidad, de comunión, de compromiso y de entrega que tenemos nosotros con el Señor y su palabra y su presencia. Y es lo que dice el libro de Ageo: trabajan mucho y reciben nada. El salario se les va en sacos rotos. Tienen una cantidad de cosas y nada los sacia. El rey David encontró ese lugar. Cuando él hizo el censo, en un momento de locura, se le fueron las luces y censó el pueblo, cosa que Dios no le había mandado. Un momento de orgullo, de altivez, de querer contar cuántos tengo. Y vino una gran mortandad sobre el pueblo. ¿Y qué tuvo que hacer David? Se fue y buscó un lugar donde hacer sacrificios al Señor. Y se encontró con un hombre que se llamaba Araúna. Y le dijo: venga, yo necesito este lugar para hacer los sacrificios. Y ese hombre le dijo: uy, mi rey, lo que usted necesite. Eso está en 2 Samuel 24. Yo le doy el terreno, le doy las vacas, le doy los animales, le doy todo. Y David le dijo: no, yo no le voy a dar a mi Dios nada que a mí no me cueste. Yo le compro la tierra y yo traigo los animales. Y compró ese lugar. No le voy a dar a mi Dios nada que a mí no me cueste. Y muchas veces nosotros nos encontramos dándole al Señor las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestro conocimiento y nuestro saber que Él mismo nos lo ha dado, las migajas de todo, como si Él fuera un mendigo, cuando Él nos ha dado a nosotros en abundancia. Meditemos en eso en este tiempo de Shabbat. Estamos en el tiempo de Shabbat. Si usted no trabaja los sábados, yo le invito a que esta noche se extienda un poquito y mañana dedique un buen tiempo a estar con el Señor, a orar, a leer la palabra. Corremos mucho todos los días. Hagamos este ejercicio. Consideremos nuestra vida, nuestros caminos. ¿Qué lugar le estamos dando al Señor? Sigue diciendo el versículo 6: he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Efrata es Belén. El rey David venía de Belén. Él nació allá y recordemos que de dónde lo sacó el Señor a él. Él era un pastorcito. Él cuidaba las cabras de su papá. Era un muchacho de una familia sencilla. Y Dios lo sacó de allá y lo trajo y lo hizo rey de Israel. Ahora, recordemos que estos salmos también tienen un aspecto profético. Y aquí nos está hablando del lugar donde nacería el Mesías. Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, el versículo 2,
nos habla de la profecía que en Belén Efrata nacería el Mesías. Y el Señor Jesús, el Mesías, nació en Belén, nació en Efrata. Dice, entraremos en su tabernáculo y nos postraremos ante el estrado de sus pies. El más alto nivel de entrega y adoración lo encontramos en el mismo Señor Jesús. Cuando el Evangelio nos enseña que Él se levantaba en Marcos capítulo 1, versículo 35, se levantaba siendo muy oscuro y se iba a un monte a orar. Tenía su tiempo de devocional personal con el Padre. Y después de pasar un día sanando enfermos, liberando endemoniados, multiplicando panes y peces, haciendo de todo, dice que al terminar la noche se iba a un monte a orar. Terminaba su día con el Padre. Y en todo tiempo estaba en esa comunión íntima con el Padre. En Mateo capítulo 26 nos muestra cómo se postra en Getsemaní, buscando hacer la voluntad del Padre. Nuestro mayor ejemplo de una vida rendida, de una vida entregada, es el mismo Señor Jesús. Y dice el versículo 8, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Levántate, oh Eterno, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. La presencia del Señor. Recuerde que el arca representa la presencia del Señor. La presencia del Señor que trae poder a nuestras vidas. Levántate al lugar de tu reposo. ¿Cuál es el lugar del reposo? Es muy tenaz, porque aquí lo dice en este salmo, que Dios escogió a Jerusalén, aquí en la tierra, como el lugar de su reposo. Jerusalén es el estrado de sus pies. Entonces hemos escuchado a muchas personas decir, pero qué bobada eso de ir a Israel, ¿a qué van allá? Uno puede orar en cualquier lugar, claro. Nosotros podemos orar en todo tiempo, en cualquier lugar. Pero qué bonito cuando nosotros subimos a ese lugar, a esa ciudad, con el conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña, con el conocimiento profético que nos ha sido prometida una nueva Jerusalén. Y cuando nosotros vemos la Jerusalén de aquí de la tierra y experimentamos la presencia de Dios como se siente en ese lugar, podemos entonces hacernos una pequeña idea de lo que será pasar una eternidad con el Señor en la Jerusalén que desciende del cielo. Qué bonito esta palabra que nos da aquí el Señor, que sus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen los santos, porque para todo aquel que está en la casa del Señor hay bendición, hay justicia, hay perdón, hay regocijo, hay libertad. El Señor nos bendice con paz. La presencia de Dios trae paz a nuestras vidas. Dice el versículo 11, en verdad juró el Eterno a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Fiel es el que prometió y él hará. Dios le prometió a David y le cumplió. ¿Cuántas promesas el Padre le ha entregado, amado Hijo de Dios? Pero recuerde que cada promesa va acompañada de un mandamiento. Nos encantan las promesas, pero no nos gustan mucho los mandamientos. De hecho, aquí la promesa va agarrada a un mandamiento. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Tenemos que aprender a guardar el pacto, a guardar los mandamientos, a obedecer la palabra, para que las promesas se cumplan en nuestras vidas. Porque estamos tratando con un Dios que es fiel a su promesa. Así nosotros tenemos que ser fieles en lo que nos corresponde.
Aquí hay una promesa hermosa para los hijos. Él mismo enseñará a los hijos. Él mismo enseñará a los hijos. Aquí viene nuestro trabajo como padres, a enseñar el temor de Dios a nuestros hijos, para que ellos puedan recibir esa bendición. Versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Nuestro Dios escogió a Sión, escogió a Jerusalén por habitación para él aquí en la tierra. Y aquí lo está diciendo el Señor: este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. En la tierra de Israel hay bendición y hay provisión para nosotros. Ahora recordemos que Jerusalén siempre nos hablará de la comunión con el Señor, de la adoración. De nada sirve que usted vaya a esa tierra si todos los días no está en el altar y no es un adorador. De nada nos sirve ir cada año a Israel si en nuestras vidas no sucede nada de lo que tiene que ver con esa tierra a un nivel más profundo en la Escritura. Cada vez que usted piensa en Jerusalén, piense en la presencia de Dios. Recuerde que Jerusalén nos habla a nosotros de adoración, de alabanza, del cumplimiento de las promesas. En Jerusalén murió el Mesías, en Jerusalén fue sepultado y en Jerusalén resucitó y en Jerusalén fue derramado el Espíritu Santo de la promesa. De esa tierra viene la salvación a nuestras vidas. Y lo dice la palabra de Dios, porque de Jerusalén viene la salvación. La salvación viene de los judíos. El Señor Jesús era un judío. Allá nació y allá vivió y allá murió y allá resucitó. Y en esa tierra de Israel fue llevado al cielo. Y allí se derramó el Espíritu Santo. Y allí nació la iglesia. En Jerusalén nació la iglesia del Señor. Y la promesa es que allí Él va a volver. Sobre el monte de los olivos pondrá sus pies. Y todo ojo le verá venir. Y va a establecer su reino. Lo dice la palabra. Qué bonito cuando nosotros podemos subir a esa tierra y verla con nuestros ojos y entender la profecía y experimentar la presencia de Dios. Mis amados, este Salmo 132 nos recuerda la importancia de permanecer en ese tabernáculo de David, en la presencia del Señor, y de darle a Él el primer lugar en todo. Que Él sea el primero, que Él sea el más importante, que no negociemos los principios, que le demos a Él lo primero y lo mejor, la primicia de todo. Y vamos a ver la bendición del Señor de una manera espectacular en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Así como le cumplió el Señor la promesa a David, y un hijo de su descendencia, el rey por siempre, y no solo sobre Israel, sino sobre toda la humanidad, sobre todo lo creado. Él es rey por siempre. Bendito y alabado sea su nombre. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra que edifica nuestras vidas, que nos enseña tu verdad, que nos hace libres. Señor, tenemos que pedirte perdón porque con mucha facilidad te quitamos el primer lugar de nuestras vidas. Nos enredamos en tantas cosas, Señor, en las mismas bendiciones que tú nos has entregado, y vamos aparcando poco a poco tu presencia, la oración, tu palabra, el congregarnos, el servir en tu casa, Señor. Perdónanos por hacerte a un lado.
Perdónanos por tenerte como uno más en nosotros, en nuestra casa. Perdónanos, Señor, por darte migajas de nuestro tiempo, de los recursos, de las capacidades que tú nos has dado, Señor. Perdónanos. Perdónanos por no darlo todo, por tu nombre, por tu presencia y por tu verdad. Señor, te alabamos por alumbrar nuestros ojos. Gracias por permitirnos conocer en este tiempo la profundidad de estos salmos, de estos cánticos graduales. Queremos y anhelamos crecer, subir, elevarnos a otros niveles contigo, Señor. No quedarnos en la superficie, sino ir más allá contigo, mi Señor. Ayúdanos a darte el primer lugar, a amarte por encima de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones firmes, así como este ejemplo que nos da David, de no cerrar sus ojos, de no descansar, de no deleitarse en sus riquezas, sino, Señor, ponerlo todo delante de ti y no descansar hasta encontrar un lugar para que tu presencia repose. Ayúdanos a ser fieles a tus principios, a tu palabra y a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a darte el mejor tiempo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos, a obedecer tu palabra. Que no andemos tan enredados, Señor. Trabajamos tanto y nos esforzamos tanto y al final no disfrutamos de nada, ni de los hijos, ni de la pareja, el compañero, el esposo, ni siquiera de la casa donde vivimos que con tanto esfuerzo pagamos, porque llegamos tarde, estamos cansados, compramos tanta comida que ni nos la podemos comer, porque ya andamos enfermos y llenos de achaques. Señor, perdónanos. Perdónanos por andar como loquitos detrás de las cosas de esta tierra y poco a poco hemos sido dejados de lado tu presencia, los tesoros en el cielo, donde ni la orina ni el orín corrompen, Señor. Los tesoros en el cielo donde no hay polillas, donde no hay plagas, donde no hay devastadores, tesoros que permanecen para siempre. Perdónanos por tener nuestro corazón tan enredado en las cosas de la tierra. Hoy te miramos a ti, como en el Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes de donde viene mi ayuda, porque mi ayuda viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra. Señor, hoy te miro a ti desde mi corazón. Una vez más, Señor, te miro con los ojos del siervo que mira la mano de su Señor implorando misericordia. Una vez más, Señor, levanto mis ojos a ti. Ayúdame, Señor, a entender esta palabra y poderla vivir, poner por obra, Señor. Ayúdanos a recordar todos los días que tú escogiste un lugar aquí en la tierra para poner tu presencia como una simbología de la eternidad que tú nos has prometido, Señor, contigo. Gracias por las veces que hemos podido subir a Israel y por la forma en que tú has marcado nuestras vidas en ese lugar, en esa hermosa ciudad de Jerusalén. Solo por tu gracia y si tú lo permites, Señor, te lo pedimos hoy. Llévanos a tu casa de oración. Llévanos, Señor, si es tu voluntad, de nuestro anhelo, subir a Jerusalén, verla con nuestros ojos, alegrarnos contigo, Señor, y poder comprender la profundidad de la profecía. Cuando miramos ese monte de los olivos y recordamos que está prometido, que allí vendrás, Señor Jesús, que allí pondrás tus pies y ese monte se partirá en dos. Y tú restaurarás todas las cosas y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la nueva Jerusalén será establecida, donde podemos pasar la eternidad contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de reposo, de Shabbat,
que comenzamos en tu bendita presencia. Muchas gracias por tu grande amor.